Muy buenas, estoy aquí con David Olivares Valles y bueno, he decidido contactar con él para tener una sesión en la que podamos compartir un poco su experiencia profesional. Él es psicólogo, es especialista en psicología deportiva y en neuropsicología clínica y posee una amplia experiencia ejerciendo en el ámbito de la psicología desde 2013, pero más concretamente, y es por lo que yo le conocí, por su proyecto personal de PsychoRun Project, que desde 2019 promueve contenido relacionado con la psicología deportiva por las redes y, bueno, pues nos provee a los que somos entrenadores de una información en un campo a completar todo lo que es el área de entrenamiento, a completar con su área de especialista sobre la psicología deportiva, que muchas veces nosotros pues no podemos disponer de esas armas con las que ellos, los psicólogos, proveen a nuestros deportistas de pues, armas o herramientas para poder mejorar su rendimiento, entre otras cosas, ¿no? Porque no todo es rendimiento. David, muy buenas. Muy buenas, encantado. ¿Qué tal, ¿Algo Daniel? más que quieras añadir en esta breve presentación que te he hecho sobre ti? Preséntate tú también o cuéntanos algo más en relación a cómo es pues ese día a día tuyo como profesional psicólogo que eres. Sí, no, bueno, lo has descrito creo que bastante bien, parte de mi función, ¿no? Pues a lo mejor quizá, de hecho me ha gustado, ¿no? Eso de complementar un poco el trabajo que se hace de parte de ¿no? El entrenamiento físico, también de la parte de la nutrición, es como la otra pata, ¿no? Que suele ser la más olvidada, pero que luego también es muy importante, ¿no? Nada, la verdad es que simplemente eso, añadir, o si tuviera que añadir algo por responder a tu pregunta, es que, bueno, también la idea un poco por la que nació PsychoRun Project fue porque, aparte de psicólogo, pues yo también era corredor, pues soy corredor popular. Y eso, ¿no? Me daba cuenta de que era como afición, ¿no? Y que era una actividad que movilizaba muchas variables o muchas cuestiones psicológicas y a la que en pocas ocasiones se recurría, ¿no? A trabajar, ¿no? A nivel psicológico, terapéutico, para correr, cuando realmente implica tanto, ¿no? Siempre se hablaba, ¿no? De que hay que ponerle cabeza, ¿no? Cuando llegas a un punto X de una maratón o una carrera concreta, hay que ponerle cabeza, pero muy pocas veces se habla de qué es ponerle cabeza o, ¿no? Vamos a poner nombre y apellido, o sea, realmente qué implica eso. Y bueno, algo que empezó un poco como un proyecto únicamente de difusión, con los años ha ido un poco evolucionando para bien, ahora es parte de mi profesión, una parte bastante importante, tanto a nivel de sesiones de psicología deportiva por ahí dura que realizo en mi servicio online, como también en clínicas en las que trabajo, tengo la suerte de trabajar también pudiendo hacer sesiones de psicología sanitaria global y también de psicología deportiva. Y bueno, pues ahí dejo un poco ese mensaje, ¿no? De que realmente, pues, como vamos a ver ahora durante toda la sesión, pues hay muchas cosas que, en el tema del deporte en global, en correr, en deportes de resistencia, obviamente en los deportes colectivos siempre se ha hablado un poquito más, o se ha visualizado un poco más, pero en esto también, y no solamente aplica, Daniel, solo a los atletas de élite. Todos los que hacemos algún tipo de deporte, muchos elementos o muchas cuestiones psicológicas están ahí y sería conveniente una mínima reflexión o trabajo en ello. Entonces, creo que es un error, honestamente, Daniel, separar persona y deportista a la hora de planificar en general el deporte y a la hora, obviamente, de trabajar la perspectiva del deporte desde la psicología. Perfiles, ¿no? De deportistas, que muchas cuestiones tienden un poco a callarse en cuanto a, pues, si no nos estamos ajustando a la carga de entrenamiento, si nos sentimos como muy agobiados o agobiadas con las sesiones que estamos haciendo. Intentamos, como siempre, por no fallar a un entrenador, por no fallarnos a nosotros mismos, por querer siempre rendir, como estamos dando mucho más de lo que realmente podemos, y no solo a nivel de capacidad física, sino también mental, y al final quema mucho, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer un proceso de construcción y de realmente aceptar cómo nos sentimos, comunicar cómo nos sentimos, porque a veces, por ejemplo, ese bloqueo viene de no atrevernos, ¿no? A realmente contar o a desahogarnos o a ser asertivos o asertivas, y eso también forma parte un poco de la vida del deportista fuera de lo exclusivamente deportivo. ¿Cuáles serían entonces para ese deportista los beneficios de dedicar un poco más de tiempo o conocimiento a ese área, a modo general y lo más importante? Pues te diría que si lo tuviera que resumir, y esto a lo mejor no es la respuesta que los que nos estén escuchando viendo esperan,
realmente el mayor beneficio que le vas a sacar de que haya vamos a llamarlo como concepto, y aquí pues, los compañeros psicólogos que me están oyendo se darán las manos a la cabeza, pero bueno, para resumir y que todo el mundo lo entienda, el mayor beneficio que le puede sacar a alguien de un entrenamiento mental, insisto, con muchas comillas, te diría, por mi experiencia, esto fuera un poco de la bibliografía científica, es el disfrute. De hecho, algo que yo personalmente desde que empecé con esto, me he dado cuenta que era el mejor resultado que conseguían los corredores que pasaban por Psycho Run Project, es aprender o volver a disfrutar del deporte o la afición que tienen. Porque en muchas ocasiones hemos caído pues, ¿no? en esa presión excesiva o digamos, los deportes de resistencia, el running en particular, son deportes que provocan lo que, un término que acuño yo, ¿vale? A la ambición del corredor, siempre querer ir a más. Y lo que has conseguido el año pasado, este año tiene que ser mejor. Y si el año pasado hice 1.200 kilómetros, porque me lo dice Strava, este año tengo que hacer 1.400. Y siempre queremos más porque, ¿no? Entonces, muchas veces esa ambición a veces conlleva a que aparezcan pues un montón de cuestiones psicológicas en las que, como digo, como bien comentas, no podemos entrar solamente aquí en este punto, porque era para todo, tema de motivación, ansiedad, todo lo que ya hemos comentado de conciliación, presión, sobreentrenamiento, bueno, muchas cosas, que al final hacen que quizá sigas practicando tu deporte por inercia, pero ya no estés disfrutando como disfrutabas las primeras veces, o si no las primeras veces, porque las primeras veces en este deporte son duras, sí que es verdad que cuando estás empezando, ¿no? Es esos primeros beneficios que notas, ¿no? Ese estar conectado o conectada. Entonces, creo que el mejor beneficio a un medio-largo plazo, Daniel, sería de cualquier persona o entrenador que se preocupa, ¿no? Por esta parte un poco psicológica, es volver a disfrutar del deporte. Otro beneficio también de dedicar un mínimo a tu introspección psicológica relacionada con el deporte es que precisamente cuando algo relacionado con tus objetivos no salga bien, o cuando llegue una lesión, o cuando lo pasemos mal, pero no tan mal, dentro de una magnitud de las emociones, pues que no sea algo que cuando no conseguimos lo que buscamos o cuando nos encontramos con algo que rompe un poco nuestras expectativas, como puede ser una lesión, realmente no nos hundamos demasiado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos serían un poco los beneficios, sí, en global. La gestión de la frustración, ¿verdad? Sí, sobre todo porque, bueno, si la perspectiva del disfrute está ahí, si hay una progresión lógica, si has trabajado ciertas cosas, ciertos pilares en tu vida para un poco estar más seguro o segura de lo que estás haciendo y del punto en el que estás, si un día lo consigues tu objetivo para una maratón, por ejemplo, que llevas entrenando 6 meses, bueno, a lo mejor obviamente te frustra, lo vas a pasar mal, pero no es algo que provoque un abandono de ese deporte o no es algo que te lleve a entrar en un bucle que sea muy negativo, ¿no? Lo puedes, digamos, saber sobrellevar mejor, ¿no? Eso, realmente esto aplica en la psicología a cualquier ámbito, ¿no? Si aprendes un poco a comunicarte mejor en la familia o aprendes un poco a estar mejor, por ejemplo, con tu pareja, pues cuando hay una discusión no va a suponer un problema tan grave, ¿no? Por ejemplo, entonces esto aplica también igual al deporte. Desde luego, al final es el ser capaz de poder disponer de más información para tu propio conocimiento que puedas utilizar de una manera adecuada y que no te bloquee, sino todo lo contrario, te dé armas para, en lo que yo considero que es más potente, combatir la incertidumbre. Muchas veces la propia incertidumbre de esa falta de información sobre cualquier tema, en este caso, pues sobre cómo responder ante una lesión, por ejemplo, o cómo responder ante un fracaso de una competición, o ante las expectativas de un objetivo, al final el conocimiento sobre esta temática de la psicología deportiva implica que seamos capaces de reconocer escenarios que ya hemos leído sobre ellos y que podían pasar, y esas herramientas que hemos visto de esos aprendizajes que podían ser útiles para combatir esos escenarios, utilizarlas en ese momento, aplicarlas, ponerlas en marcha para quitarnos incertidumbre o quitarnos parte de ese problema, ¿no? Entonces considero que es súper potente. ¿En qué casos o qué consideraciones tendrías tú para recomendar en ese caso no solamente hacer ejercicio, que obviamente para la salud general ya sabemos que es, y salud mental es imprescindible, sino en este caso entrenamiento de resistencia más concretamente y también entrenamiento de fuerza? Siempre que haya una progresión y una instauración de nuevos hábitos,
al final va a haber muchas ventajas que van a ser positivas para que la salud emocional o mental, por así decirlo, global, mejore. Y desde efectos más puramente químicos, ¿vale? Todos conocemos y todos los que hayamos corrido sabemos de esas primeras endorfinas cuando aparecen y esa sensación de runner's high, ¿no? El subidón que tal, como un montón de variables que acaban un poco mejorando. Si pasáramos test pues, de autoestima, de ansiedad, etcétera, si realmente planificamos una actividad deportiva. En muchas ocasiones viene simplemente porque tenemos una mayor sensación de control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, ¿no? Y aumentan también nuestra autoestima, porque si nos vamos planteando, por ejemplo, logros deportivos pequeñitos, muy progresivos, como decía, y lo vamos consiguiendo, esa orientación al logro, pues al final hace que también se vea reforzada pues la valoración que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Incluso pues eso, en personas que están viviendo en estados emocionales complicados, como puede ser procesos de duelo, una depresión, pautar actividades nuevas para la persona, entre las que puede estar una mínima actividad deportiva o física, para que precisamente vayan aumentando todas esas mejores sensaciones en la persona, o simplemente el foco de atención no esté en nuestro malestar el 100% del tiempo. Eso también es. El tema del foco de atención es algo que en psicología deportiva y en global también trabajamos mucho, ¿no? Entonces, desde luego que una actividad, digamos que la frase lapidaria o conclusión podría ser que cualquier actividad, incluso a un nivel un poquito más bajito a lo que a lo mejor los que estamos habituados a hacer deporte casi todos los días sería lógico pensar, va a beneficiar sin duda a la salud mental. Y más que a la salud mental, yo lo puntualizaría o matizaría que va a ayudar a un mayor equilibrio. Al final, el equilibrio mantenido en el tiempo, una mayor tranquilidad mantenida en el tiempo es lo que te va a llevar a una óptima salud mental. ¿Cómo podríamos empezar a adentrarnos desde el punto de vista de adecuar tareas y, por tanto, de adecuar pequeños entrenamientos relacionados con este tema en una semana, plasmarlo en un programa de entrenamiento del corredor, ¿no? En una semana, en esas tareas que tiene que hacer el deportista, ya sea porque se lo prescribe un entrenador o porque él mismo, que está siguiendo un programa de entrenamiento, pues empieza a involucrarse en ello y quiere saber de qué manera poner o unos objetivos o unos contenidos o unos ejercicios en marcha para ir trabajando sobre esto. Yo normalmente, más que a lo mejor orientarlo a un periodo de tiempo, un momento de la temporada, por mi experiencia, yo hablo de la parte más experiencial pura mía, ¿vale? Por mi experiencia, la manera en la que suele haber como un toque de atención en el que pensamos, ostras, necesitamos ayuda con algo, suele ser pensar en un objetivo concreto, ¿vale? Como puede ser, pues, y siempre si es a un medio y largo plazo mejor, porque aquí, inciso, lo que me suelo encontrar es semana de Maratón de Valencia, lunes. David, que estoy muy agobiado y necesito que se me pase el estrés para la maratón. Pues en una semana vamos a poder hacer poco, realmente, ¿no? Entonces, siempre que sea a largo plazo o que tengáis, a los que nos estén escuchando, un objetivo en mente, pues para finales de año, para el año que viene, para tal, siempre es a largo plazo mejor. Si utilizando un objetivo nos animamos como a también trabajar esta parte, suele ser la manera de entrada en la que los deportistas conectan conmigo, ¿vale? Es decir, normalmente nadie se plantea, que eso también es algo lógico, pedir ayuda psicológica si nunca se ha encontrado un problema, ¿no? O todo lo contrario, o acaban, tal que también es un pico de trabajo ahí bastante bueno, cuando acaba, hablo de la Maratón de Valencia como concepto porque es una de las carreras aquí en España, porque ya es del tema running puramente, pues más numerosa, ¿no? Acaba la Maratón de Valencia, me ha ido mucho peor de lo esperado, me hundo, David, necesito ayuda, ¿no? Entonces es verdad que la puerta de entrada normalmente siempre suele ser, y es, como digo, algo lógico, una competición que me resulta importante para el que quiera aprender herramientas, o una competición que no me ha ido como yo esperaba y necesito herramientas para la próxima vez, ¿no? Pero bueno, realmente, obviamente tampoco vamos a echarnos piedras a nuestro tejado y cualquier momento en general es bueno para ajustar, y todos los deportistas que tengan, digamos, una práctica recurrente y su carga de entrenamiento semanal sea bastante elevada, no es que entrenen solamente los fines de semana, sino también que por los fines de semana, necesitan pues eso, conciliar, se levantan temprano
para poder un poco llegar a todo y eso les provoque también pues, cierto nerviosismo, cierto estrés. Cualquier persona que ya empieza a tomarse como bastante en serio el tema del deporte en el sentido de plantearse objetivos que en el mundo amateur ya hemos normalizado como hacer una maratón, pero que en realidad implican una serie de adaptaciones físicas, fisiológicas y psicológicas también importantísimas, creo que tendría que plantearse, que tenga un poco el ánimo de pedir ayuda, porque al final si juntas una frustración porque una media maratón de tu pueblo te ha salido mal, con la frustración de la carrera que haces en verano, con la frustración, al final algo que empezó siendo algo para ti bueno y que lo disfrutabas y conectabas y tal, es que lo vas a acabar abandonando. Entonces, siempre que hayamos tenido también un mal resultado, puede ser también un buen momento de pedir. Lo que comentas tiene mucha relación, como pasa también en el área de entrenamiento, y es que al final es lo mismo, ¿no? La vía de entrada hacia gente que todavía no está a lo mejor trabajando con nosotros, muchas veces es las llamadas de urgencia o el apagar fuegos, ¿no? Y va a ser lo mismo que con el entrenamiento decía, porque solamente te acuerdas de contactar con esa persona de referencia o ese profesional cuando tienes realmente una urgencia, bueno, solamente no, perdón, pero una de las vías es esa urgencia de decir, o realmente me encuentro a las puertas de una competición y de alguna manera he detectado que tengo un problema, ya sea en este caso, pues por ejemplo, una situación de nerviosismo en el caso de la psicología deportiva, o una situación de cómo afrontar un tapering en el caso de entrenamiento, o de cómo prescribir el trabajo de fuerza en ese tapering, por ejemplo, antes de una maratón. Pues ahí ya tenemos una urgencia y es como, coño, ahora que veo el problema, necesito una respuesta rápida, venga, te contacto y espero la respuesta que arregle mi situación y quedarme tranquilo, ¿no? Y la otra situación es a nivel post-competición, cuando he sufrido una decepción, por ejemplo, o una frustración, o un problema que antes no era consciente que tenía, ahora que, digamos, me ha sido o lo he percibido en la propia competición, porque hasta ese momento no había salido, entonces es cuando ya me doy cuenta que tengo ese problema y para no tenerlo que volver a pasar o a sufrirlo en la próxima competición, ¡pum! Contacto con David y le pregunto, oye, he tenido esta situación, esta problemática, ¿cómo resuelvo esto para la siguiente carrera? Vale, entonces, lo que tenemos que tener claro tu respuesta es que, por un lado, esto no es la manera en la que mejor el entrenamiento psicológico puede ayudar al deportista, sino, como pasa con el entrenamiento normal, el largo plazo o el trabajo continuo. Luego hay también una cuestión que parece también que se deja a veces fuera, en la parte más puramente psicológica, que yo considero importante, que es el nivel de competencia real que tiene ese deportista, en el sentido de que normalmente se tiende a sobreestimar. Entonces, cualquier entrenador, esto es algo que creo que también vosotros hacéis, de hecho, muchísimo mejor, tenéis también mucho más conocimiento en ello, pero en la parte psicológica también me pasa, me lo encuentro, ¿no? Y es que llevo 3 meses corriendo y quiero hacer una maratón, pues igual no es el momento, ¿no? Entonces, aunque la persona se empeñe y el entrenador le genere un plan, mi trabajo y ser buen profesional sería decirte, pues mira, esta persona creo que hay que orientarlo, hay que animarlo, hay que ajustar las cargas de entrenamiento a un nivel más bajito o todo lo contrario, que también a veces pasa, ¿no? Que muchas veces por todos los bloqueos o ansiedades la persona se limita o tiene creencias limitantes, ¿no? Que aparecen que no permiten a lo mejor desarrollarse todo. Pero bueno, me encuentro más lo otro, ¿no? Que es el tema de las prisas. Yo una cosa que también todos los que me habéis oído alguna vez en mis sesiones sabéis que digo, y es que para correr rápido hay que ir muy lento. Y aquí se necesitan años. Y se necesita, ya no solo por el tema de las sesiones de psicología, hablo de en global, ¿no? Lo que supone el deporte y concretamente correr es un deporte que se regula y se modula a largo plazo. Si el objetivo quiere ser correr muchos años, estar muy sano, muchos años, tienes que ir poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es algo que me encuentro. También, por ejemplo, creo que un punto importante que se tiene que trasladar al entrenador, por ejemplo, es el tema de la competitividad o las comparaciones. Si es un perfil de deportista cuya personalidad se orienta solamente a la mejora o a compararse con otras personas del club o de su pueblo o de su nivel o de lo que sea, ¿vale? O una herramienta o algo que creo que es bastante potente, que es la identificación, esto suena un poco técnico, pero creo que se entiende, la identificación de motivaciones reales. ¿Qué es lo que está motivando realmente a esa persona a querer plantearse en una maratón de Madrid, en un ultra de no sé qué, o en hacer 40 minutos o un sub 40 famoso en 10 kilómetros, ¿no? ¿Qué realmente hay detrás? Una mejora de su físico, una mejora de su salud,
querer integrarse, que puede haber muchas motivaciones, no todas son incompatibles las unas con las otras, pero creo que el que un entrenador sepa, y ojo, y el propio deportista sepa o alguien le devuelva en base a esa entrevista o en base a todas las reflexiones que hacemos en consulta, que le devuelva realmente cuáles son sus motivaciones reales para hacer deporte, son algunas, por decirte algunos términos, de las cosas que creo que un entrenador, si hay un match, que no siempre lo hay, ¿vale? Psicológico, entrenamiento, creo que serían cosas que tendríamos que trasladar, pero bueno, los entrenadores que nos estén escuchando, como es tu caso también, Daniel, pues también podéis quedaros con estas ideas para llevarlo a vuestro propio trabajo. Obviamente, siempre que hay un acompañamiento terapéutico, nosotros un poco por la parte más, sobre todo emocional, que llevamos con los deportistas, pues mucho mejor, pero bueno, que son cosas también que si los entrenadores os orientáis a detectar, creo que va a ser beneficioso para con vuestros deportistas. Es que es esencial, pero incluso antes de que ese deportista llegue a trabajar con nosotros, es decir, yo a la hora de poder saber si voy a poder trabajar con una persona, antes de que sea deportista con el que trabajo, tengo que saber ciertas cosas sobre él, que voy a poder estar con una buena conjunción, con ese match que has dicho tú, en relación a que le voy a poder servir de ayuda para sus objetivos y que el proceso va a poder ser a priori, en cierta manera, exitoso, ¿no? No Exacto. únicamente sabiendo que va a lograr sus resultados, pero sí a que va a tener sentido, mi forma de trabajar va a cuadrarle. Entonces, a más información, más poder, sería un poco la exacto. conclusión. Yo me quedo con, por un lado, obviamente, si no disponemos del saber cuánta disponibilidad tiene ese deportista, sería imposible saber si va a poder cumplir con nuestra teórica prescripción de entrenamiento para el objetivo que él demanda. Tiene que estar en coherencia, por así decirlo, y en esa disponibilidad que tú comentabas, entiendo que también está el entorno familiar, que forma parte del tiempo disponible, pues también cómo es ese entorno personal y familiar, también va relacionado con esa disponibilidad. Muy importante todo el tema de las expectativas, que va ligado a los objetivos. Obviamente, si no conozco eso, no puedo saber si puedo trabajar con ese deportista o no. Y luego también, bueno, las comparaciones quizá es un tema ya más para pasar a una segunda fase, pero la identificación de las motivaciones reales, que al final es todavía profundizar más en esos objetivos, que muchas veces implican que en base a preguntas llegues a una respuesta que el deportista en un primer momento no te había dicho, porque ni siquiera está en su respuesta rápida de cuando le preguntas qué quieres conseguir o a qué te gustaría llegar. Es como una motivación más profunda y que solamente accedemos a ella cuando se han hecho las preguntas adecuadas para realmente ver si el objetivo que me ha dicho es una capa superficial o realmente es la motivación profunda del asunto, ¿no? Entonces, yo estoy súper conectado con esa y de acuerdo con esa idea tuya. Y entonces, de alguna manera dar forma a toda esa respuesta, yo diría que en vuestro caso o en tu caso particular de trabajar en cuanto a ese análisis previo de esa persona y ver cuál de importante es entrar en cada una de ellas en función de la que quizá esté más desbalanceada de lo teóricamente normal para vuestros estándares de profesionales, ¿no? Iría quizá más por ahí la cosa, ¿no? ¿Cuál es más prioritaria para él en base al juicio como profesionales que hacéis vosotros de ello? Por lo hacer cual... una valoración más profunda, sí, para, pues eso, conocer realmente un poco mejor y que luego esa información la podamos utilizar en el buen sentido, ¿no? Y para ayudar también al final. Y esto es algo que la perspectiva de la ayuda siempre tiene que venir, tanto de la parte terapéutica como de la parte de entrenamiento, que a veces parece una tontería, pero yo detecto que a veces se olvida, a veces lo que vende más en un mundo en el que se queda tanta competitividad como es el tema del entrenamiento en deportes de resistencia es los resultados, el entrenamiento al peso, como digo yo, ¿no? A más mejor, y a lo mejor ahí estamos ayudando. Entonces, al final, si hay una orientación a un conocimiento profundo y, como tú bien dices, saber un poco qué es lo que la persona te está vendiendo, pero qué es lo que realmente le está motivando, que esto es un trabajo que a veces me toca hacer, pues mucho mejor. Y si ya tenemos en cuenta que tú haces de esa evaluación los objetivos de ese deportista a nivel psicológico, ahora vamos a hablar de las armas con las que provees al deportista
y que tú conoces, que para ti son herramientas con las que provees al deportista para empezar a ir trabajando sobre ellas. Si nos puedes hablar un poquito de cuáles serían esas, las más habituales o las más sencillas o las más fáciles de empezar a trabajar o entender por alguien que no esté haciéndolo ya con un profesional como tú, si las tuviéramos que englobar, ¿cuáles serían? Y citar brevemente para qué sirve cada una de ellas. Las más conocidas o formas en las que podemos empezar a entrenar la mente en el sentido más ¿no? Literal de la palabra. Todo lo que tiene que ver, por un lado, por ejemplo, con el autodiálogo, las autoinstrucciones y el lenguaje interno. Definir una serie de anclajes o de cuestiones que te ayuden un poco a derribar según qué creencias limitantes o pensamientos irracionales y que sean más realistas y ajustados a tus niveles de, como decía yo antes, ¿no? De competencia real, ¿no? Entonces, para llegar un poco a trabajar en consulta y a probar en el entrenamiento, porque si lo queremos aplicar en competición hay que entrenarlo, para trabajar la parte del lenguaje interno primero tiene que haber ese trabajo previo, como digo, de autoconfianza en tus fortalezas, tus debilidades como deportista, etcétera, ¿no? Y tiene que ver mucho también con esas afirmaciones. Si trabajamos un lenguaje interno más realista y más coherente, tiene que ver mucho más con esas afirmaciones o esas cuestiones que nos pueden ayudar en momentos clave de la competición cuando las cosas empiezan a irregular, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la visualización sería otra parte importante y de hecho es de las que más provecho a veces le sacan los deportistas, ¿vale? Yo siempre digo que la visualización es un mundo dentro de la psicología. Siempre se ha hablado mucho de visualización en psicología de deportistas de élite, ¿no? O en deportes en los que la coordinación es muy, digamos, muy importante, como puede ser el tenis, el bádminton, ¿no? Recuerdo el caso, ¿no? De Carolina Marín y este tipo de cuestiones, o el baloncesto, pero también en el deporte de resistencia también, porque por un lado tiene ese objetivo un poco motivacional. Si aprendemos y hacemos un listado, y esto es un trabajo que lleva su tiempo, de situaciones que a la persona le motiven, y eso lo entrenamos previamente, podemos llegar, en los casos en los que hay una desmotivación, a volver a sentirnos conectados con el momento de la temporada o el objetivo que teníamos en mente. Pero también tiene un objetivo conductual, la visualización, y es que a veces si no provoca, y esto es algo que yo tengo como psicólogo que evaluar, si no provoca demasiada ansiedad o es una ansiedad manejable, ¿vale? A veces también tenemos que visualizar e imaginar de una manera muy profunda, si la plasticidad neuronal del deportista nos lo permite, cosas que pueden salir mal durante la carrera. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a anticipar según qué cosas, como digo, si no se genera mucha ansiedad y por tanto estar más preparado a nivel de comportamental o conductual para afrontarlo, ¿no? Y luego, bueno, hay un montón de cuestiones adicionales que se pueden trabajar, todo lo que tiene que ver con el foco de atención y dónde lo ponemos, sí, y obviamente siempre orientarlo en cosas que nos estén sumando y no restando. Si, por ejemplo, empiezo a notar una pequeña molestia, pero que mi entrenador me ha dicho que puedo tolerar, que a veces estas cosas se dan, o llevar un poco, tener esa técnica del escáner corporal y poner nuestro foco de atención si se ha entrenado. Como digo, esto es algo que no se puede hacer de lunes a domingo, que es la carrera. Si se ha entrenado para que hagas un escáner y te lleves tu foco de atención prioritariamente a elementos de tu cuerpo o elementos del entorno que te estén distrayendo de eso, ¿no? Pues también es importante. Y luego... ¿Esto sería también dentro de visualización, perdona? ¿O Eso entraría tiene que ver un en... poco más con el control atencional, Daniel. Vale. Al final también es difícil separar, ¿eh? De hecho, cuando al final hablamos de conceptos un poco, digamos, segmentados, pero al final los procesos cognitivos todos sabemos que se interrelacionan, ¿no? Pero bueno, y luego, como digo la última, pero creo que tendría que haberlo dicho la primera, que es todo lo que tiene que ver con la relajación. Ojo, porque al final no es algo, tú no te vas a poner a mitad de una carrera a hacer una técnica de relajación, pero sí que vas a tener una predisposición si has aprendido, ¿no?, a regular tu nivel de activación, ¿vale? Y también aprender y aceptar, ¿vale? Que el tema de la aceptación en psicología es fundamental, y ya en el deporte de aceptación del sufrimiento, de los límites, es fundamental, pero bueno, de aceptar que parte de ansiedad también es normal y, ojo, es buena, porque si tú no estás activado o activada para un entrenamiento o para una competición, tampoco vas a estar en el punto físico que a lo mejor requiere ese gran esfuerzo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ansiedad también sería una herramienta que yo, de hecho, englobaría dentro de esto, ¿no? Y a veces, trabajándolo con los deportistas,
se nos han ocurrido cosas muy locas, ¿no? De cosas que hay que hacer o que a esa persona le han venido bien y hemos ensayado, perdón, en carreras preparatorias de cómo relajarnos cuando entramos a un cajón de salida y entramos 5 o 10 minutos antes y nos ponemos mega nerviosos y nos entran ganas de ir al baño y estas cosas, pues se puede ir también a entrenar alguna cosa, o también todo lo que tiene que ver con elementos motivacionales. Al final, de la motivación no solamente es importante en el nivel de evaluación de por qué estoy haciendo deporte, como hemos analizado en el bloque de antes, sino también un poco en los momentos en los que empiezo a notar que no me está saliendo bien la cosa y quiero abandonar, ¿no? Entonces, ¿qué me puede hacer o qué me puede anclar ahí? Seguir corriendo, seguir pedaleando, lo que sea, ¿no? Entonces, Sí, esta podría estar dentro de esas afirmaciones del autodiálogo, ¿no? exacto, por eso decía que aunque al final segmentamos, ¿no? Por facilitar, todos los procesos cognitivos están muy, muy interrelacionados. Tendríamos por conclusión y a modo resumen de acoger toda tu respuesta, sería el autodiálogo por un lado, que ya hemos visto que también puede englobar afirmaciones en sí mismo también y que parte de una necesidad previa de autoconocimiento, la visualización. Hemos visto también las situaciones motivantes dentro de esa visualización, los escenarios negativos, ese premeditatio malorum que llamaban los estoicos. Sí, sí. Ese control atencional, perdón, que también se puede dividir entre las situaciones que conectan, situaciones que ponen foco en uno mismo o en sensaciones corporales, y por otro lado las contrarias, las distractoras, las evasivas, ¿no? Exacto. Y luego las de las estrategias o herramientas de relajación, que has mencionado algunas relacionadas con la aceptación de la ansiedad y estado arousal del nervios, tensión, relajación. Y saber modularlo, saber trabajarlo para que obviamente no sea una ansiedad de 10, sino que sea una ansiedad de 5 que te permita ponerte las pilas, ¿no? Al final también hay una cosa que también he dejado en el tintero, y esto creo que aplica tanto a lesiones como a competición como a entrenamiento, es, hablábamos antes, ¿no? Los objetivos realistas, ya no solamente un objetivo realista, sino también aprender a modular objetivos. Esto es algo que yo cuando empecé a hacer sesiones de psicología deportiva era muy pesado y con buen resultado, con buen efecto, porque al final no todos los objetivos que te plantean pueden ser de resultado. No todas las ideas o las ilusiones que tengas en el deporte pueden tener un número de quiero bajar de esto y quiero hacer esto. No. Hay objetivos de proceso que son mucho más flexibles y, por tanto, podemos coger un poco más las riendas que nos ayudan un poco a tener una vida deportiva, una trayectoria deportiva larga, ¿vale? Desde, pues eso, participar en un club y en alguna de las carreras acompañar o hacer de liebre o simplemente correr con alguien por divertirnos y ponernos un dorsal. Y esto a veces rompe la cabeza, ¿eh? Ponernos un dorsal sin necesidad de darlo todo. Ostras, ¿cómo dices eso, David? Pues a veces, ¿cuántas veces lo he pautado? Madre mía, ¿no? Yo también me lo he aplicado como corredor y he visto sus beneficios. Pues ojo, lo has visto, ¿no? Y lo puedes pautar. O, por ejemplo, un objetivo de proceso, algo que en los corredores populares tenemos olvidadísimo, el tema de la técnica, de carrera, estas cosas. Pues a lo mejor para la siguiente carrera, dentro de tu temporada, vamos a ponernos el objetivo de tener el foco de atención puesto en este 10K, por ejemplo, en la técnica de carrera, y que tu éxito en esta carrera sea que consigas regularlo y correr mejor, independientemente del numerito, que si has hecho 40, 50 o 1 hora y media, ¿no? Pues eso es un objetivo de proceso, y también tienen que estar dentro de la planificación deportiva. Joder, yo viendo esto, mi siguiente pregunta sería seguir alimentando mi set de conocimiento más profundo sobre esto, pero prefiero pasar ya hacia terminar de conectar esto con el último bloque de la sesión, porque tampoco quiero ocupar más tiempo de tu tiempo. No, tranquilo, sí. No, pero sí que me interesa que de alguna manera, David, ahora que ya hemos hecho este ejercicio de describir las principales y las más importantes, entonces, para un poco dar continuidad a las herramientas que acabas de exponer y sabiendo que yo no manejo tanta información como tú en este tema, ni tengo la libertad de poder hacer un ejercicio como el que harías tú, ¿qué sí me recomendarías poder utilizar a mí y a entrenadores como yo con el deportista en esa parte de estrategia mental o estrategia psicológica en carrera, con algunos tips sencillos para que podamos recomendar a ese deportista en competición y que de alguna manera también sea algo genérico, porque está claro que esto sería, habría que individualizarlo, pero si nos ponemos en perfil maratón, por ejemplo, y tenemos que dar pautas generales,
¿qué me recomendarías para poder aplicar o recomendar a mis deportistas? Qué buena pregunta, Daniel. Pero sí, entiendo un poco eso, que al final, igual que podéis dar recomendaciones generales, por ejemplo, de nutrición, aunque la persona tenga un nutricionista o una nutricionista, pues también viene bien. Yo os animaría a los entrenadores, una cosa que a lo mejor parece que no tiene como mucho efecto, es que desde que empieza una persona, empezáis a pautarle entrenamientos, lo orientarais mucho a ese deportista o a esa deportista a ser muy consciente de sus pensamientos durante los entrenamientos. Y te explico, es decir, que haya un registro y una, no sé cómo llamarlo, sí, una orientación a que la persona detecte qué cosas se le pasan por la cabeza relativas al deporte. Porque esto a veces parece una tontería, pero, por ejemplo, ¿no? Muchos entrenadores sé que trabajáis con el tema de Training Peaks, registraréis lo de la carita y la dureza y no sé qué, ¿vale? Es algo tan sencillo como ponme ahí en ese registro, en ese comentario, qué se te ha pasado por la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Creo que es importante. A lo mejor una persona, nosotros vemos sus datos, pues que el índice de fatiga o la cadencia o no sé qué, pues todo está genial y pensamos, ostras, este tío, esta tía va de lujo y todo genial. Y a lo mejor por dentro está con sensación de quiero abandonar y quiero dejarlo, o esto no va conmigo, o el mes que viene me dejo el entrenamiento. Entonces, animaría a los atletas, sin duda, a que llevaran un registro muy, muy pautado de lo que se les pasa por la cabeza, sea bueno o malo. También sea bueno para ver un poco cómo aprovechar esa motivación. Como digo, esto es algo que parece que luego no tiene mucho impacto, pero todo lo contrario es súper potente, Daniel, porque ya estamos orientando a la persona a que empiece a detectar qué creencias limitantes o cosas pueden restarle y vosotros como entrenadores podéis también empezar a ver pues que a la persona no está conectando del todo con el entrenamiento que le estoy pautando y a la vez, indirectamente, subjetivamente, estamos trabajando, por ejemplo, elementos del control de la atención, porque ya estamos diciéndole a la persona que, al igual que un entrenamiento tiene que estar pendiente de su reloj o de su GPS para ir en zona 2, zona 3, pues que a lo mejor un entrenamiento le podemos decir que en ese caso, si es, por ejemplo, un rodaje muy largo, o los entrenamientos de series, que son los que movilizan también hacen muchos pensamientos muy negativos, ¿no? Pues ya estamos trabajando el que la persona también module su foco de atención y esto es algo que, como hemos dicho, en una herramienta o en una estrategia, más específica es algo que vamos a usar. Entonces, es algo sencillo y es algo que se puede hacer. Y lo mismo exactamente, y vuelvo a tocar el tema como pauta general y una cosa también que tiene mucho efecto, con el nivel de activación. Si nosotros empezamos a recomendar a nuestros corredores, a nuestros deportistas, que vayan modulando y regulando el nivel de nerviosismo, ¿vale? Con el que se presenta en una carrera, y ya no solo el día de la carrera, sino la semana de antes, cómo han dormido y que vayan un poco regulando o por lo menos prestando atención a eso, no siendo algo que obvien, como a veces se hace, pues indirectamente estamos con ese propio feedback, ¿no? Biofeedback de tener también más conciencia de en qué punto estoy, qué cosas tengo que cambiar, o yo como entrenador le puedo recomendar que cambie, ¿no? Al final ya estamos trabajando indirectamente también un mayor nivel de conciencia y un mayor nivel de conocimiento del deportista sobre él mismo o ella misma, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena forma de empezar. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, es algo que yo así intuitivamente, sin haber estudiado sobre este tema profundamente, ya como que me veía obligado a hacer, creyendo que mi servicio de entrenamiento, pues para hacerlo de la mejor manera posible, pues es algo que yo de manera lógica o intuitiva he tendido a hacer. Y les he pedido muchas veces eso, que me expongan mucho más allá del número de percepción de esfuerzo o del grado de hostilidad de la sesión, es decir, de lo que le ha gustado o no, o de lo que ha sufrido o no. Más allá de eso es no valoraciones únicamente numéricas o cuantitativas, sino también expresiones a nivel comunicativo que utilicen el lenguaje, no solamente números, para valorar esos pensamientos y gracias a eso, a esa necesidad o a ese énfasis en decirles y en promover que se explayen en este sentido, pues he podido detectar situaciones que, sin querer profundizar en esa comunicación, una persona que solamente utilice Training Peaks para, digamos, enviar y no para recibir, o por lo menos no para recibir mucho lenguaje en ese proceso comunicativo, nunca podría llegar a analizar. Cosas como, por ejemplo, pues ese estado de nerviosismo en el momento que se convierte un entrenamiento normal en un test. Es decir, yo ya
ese día quiero que hagan un test y simplemente ver la palabra test, alguno ya se le pone las pulsaciones por las nubes y ya están partiendo de un 20% menos de rendimiento Pero bueno, solo por sí, esa situación de nerviosismo que tienen. Eso por un ejemplo, ¿no? Entonces me ha parecido guay porque al final no se pueden dar recomendaciones sin recabar esa información previa sobre cuál es la situación particular de cada deportista, aunque sí que hay algunas que son comunes a varios, pero como esta de los test, por ejemplo, y en base a saber cuáles son esos pensamientos recurrentes o las situaciones particulares que se repiten en un deportista, empezar tú a unir puntos y decir, vale, siempre que hay este tipo de tareas, le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una mala gestión con la alta intensidad a nivel eso. psicológico. En cambio, otro, lo que le ocurre es con entrenamientos extensivos, aunque sean suaves, que ahí es donde la Se cabeza bloquea más, le claro. da mil vueltas y no sabe cómo enfocarlo. Entonces, está guay. Y ya por finalizar, si tuviéramos que recomendar a una persona que va un poquito también insistiendo en la pregunta anterior que te hacía y en línea con esta, en esa estrategia de competición para, por ejemplo, una maratón, en ese guión de prueba que yo como entrenador le voy a tratar de acercar con recomendaciones de todo tipo, ¿no? A nivel de equipamiento que tengan preparado, hábitos de descanso, hábitos de alimentación y tal. ¿Cómo le podría también ayudar en el sentido de darle pautas a la hora de distribuir algunos de sus enfoques mentales o pensamientos, es decir, su propia estrategia mental, recomendaciones sobre cómo distribuirlo a lo largo de una prueba como una maratón, sabiendo que con lo larga que es, esa comunicación de él mismo o ella misma para sí mismo implica también casi una necesidad de saber cómo gestionar eso, porque le puede echar por tierra o beneficiar enormemente en su rendimiento final. Entonces, ¿qué pautas o qué recomendaciones darías tú a la hora de, pues no sé, distribuir en segmentos de 5 kilómetros, dedicando cada parcial pues, a una persona que haya sido significativa emocionalmente para él o que le haya ayudado en el proceso de entrenamiento? No sé, a la hora de darle pautas sobre hacia dónde enfocar sus pensamientos y su mentalidad en la prueba de ese día. Es más fácil a veces si esa estrategia se simplifica. Y si sabemos, por ejemplo, que en una primera parte nos vamos a orientar simplemente a intentar sentirnos cómodos con un ritmo y aprovechar quizá el factor motivacional de los primeros kilómetros por empezar y visualizar lo que va a venir, etcétera. Luego, a lo mejor, en las fase intermedia ya es cuando empezamos a meter más elementos, sobre todo, por ejemplo, del diálogo interno, del control del foco atencional, porque ahí es cuando puede venir una sobrecarga que pero no es lo mismo que tenga una sobrecarga en el kilómetro 40 que en el kilómetro 20, no en el kilómetro 17. Y dices, ostras, me queda ahí una cantidad de kilómetros importante, ¿no? La última parte de la carrera a veces es cuando orientamos más a la parte de la visualización y no es que la persona se ponga a visualizar y se pare, pero sí que, digamos, evoque, si lo has ensayado te va a ser muy fácil hacerlo, que evoque determinados escenarios o cosas que te vas a encontrar y que te resultan motivadoras. Y una de las cosas a veces que yo me encuentro, sobre todo pues en corredores populares, que les ayuda mucho visualizar en ese momento del muro, ¿no? La recta final, es, aunque parezca un poco raro, la persona que ha trabajado conmigo, esto lo ha llevado muy bien ensayado, es visualizar cómo la persona se va a sentir. Es decir, cómo me voy a sentir, si no visualizar solamente la moqueta de llegada a meta o el arco o lo que sea, ¿no? Sino, ostras, ¿cómo me voy a sentir en ese momento si lo consigo? Vamos a intentar evocarlo. Y te viene esa punzada, ¿no? Y en ese muro es cuando a veces más suele funcionar eso. Pero bueno, insisto, esto se modula y se regula. Como digo, la respuesta del psicólogo es el depende, dependiendo de las aspiraciones, motivaciones, nivel de competencia del deportista. Y a veces yo para hacer un poco esas fases, 3, 4 fases, dependiendo, me uno mucho a precisamente, aprovecho esa fase psicoeducativa que decía antes y aprovechando un poco el explicar cómo funciona, cómo responde el cuerpo humano, cómo es la respuesta de estrés humano, al final correr una maratón, una media maratón, estamos poniendo en nuestro cuerpo una situación límite, una situación de estrés, ¿no? Entonces tenemos una fase primero de pues de enfocarnos en el estímulo, luego una fase más larga de resistencia y luego llega el agotamiento, donde tiene que estar todo muy bien afianzado en el agotamiento, ¿no? Entonces, enfocarlo de esa manera sirve mucho para empezar a tomar un poco más las riendas, que hay un mayor, lo que se llama en psicología, locus de control interno, ¿no? Y decir, vale, dentro de lo que yo tengo en mi poder, porque hay muchas cosas, otras cosas en competición que se escapan a mi poder.
dentro de lo que yo tengo de mi poder, pues sé lo que puedo hacer en cada fase y que me puede o no venir mejor. Pero, hombre, siempre va a haber más papeletas de que seas exitoso si lo pones en práctica. Y eso, creo que sería un poco como, en modo resumen, como lo suelo enfocar. Sí, lo enfocas en relación a segmentos de la prueba Sí, y por sería recapitular también los que has comentado, que seguramente haya más en cada una de las fases, más de los que has dicho y que se te ocurren más, pero los que has comentado serían en esos primeros kilómetros centrarse, sería más acercarnos a una estrategia o una herramienta de las que has comentado anteriormente, en este caso relacionadas con el foco y esa mayor capacidad de percepción de un ritmo en el cual es mejor centrarse porque si no es más fácil que el deportista al estar fresco se vaya un poquito de ritmo en el sentido de irse a más. La Entonces, euforia de arranque, eso es, sí, sí. esas estrategias que implican ese foco atencional a las sensaciones corporales y a recordar recursos entrenados previamente o puestos en marcha en entrenamientos, ¿no? Que al final estos recursos realmente serían reproducibles a cualquiera de las fases, porque también si acudimos a ellos en fases donde lo estoy pasando peor, pero acudo a ellos para evocarlos sabiendo que he sido capaz de Claro, enfrentarme claro. a ellos previamente y salir reforzado y salir victorioso. En este caso me las traigo a momentos difíciles en la prueba, por ejemplo en el tercio final de una maratón o en la mitad de prueba, y también serían válidos ahí, ¿no? Claro. Claro, por eso decía que eso se adapta mucho porque hay personas que no conectan con absolutamente todas las herramientas, hay personas que les cuesta más visualizar, que a lo mejor tiran más de lenguaje interno o de el tema del control de la atención, es que depende, pero es verdad que Mucho. como generalidad puede ser una buena idea, sobre todo para que haya también una progresión quizás desde lo más sencillito hasta cosas más técnicas, entre comillas. Si esto lo he practicado, puedo imaginar situaciones de manera rápida, ¿no? Y pensar de manera rápida cosas que me puedan motivar, desde la llegada a meta, recoger la medalla, si me oriento más un poco a este tipo de resultados, ver el crono, ver a mi familia y, como digo, la visualización me hablaba aquí, o esa vocación también de sentimientos, de si yo ya tengo un poco una práctica y sé cómo me siento cuando consigo un resultado, ese sentimiento también a veces lo puedo recordar, lo puedo evocar, ¿no? Cuando trabajo este tipo de cosas, es verdad que de entrada, las primeras veces que a lo mejor alguien nos esté escuchando, puede parecer que todo está como muy encorsetado, generar fases, etc. Aquí es como todo, ¿vale? Creo, como digo, insisto, que este tipo de estrategias y herramientas tienen que ser un plus siempre y sobre todo cuando planteemos un objetivo de resultados. Si tú quieres acabar una maratón en 3 horas y media y has tenido varios intentos y es tu objetivo, estas cosas te pueden sumar. Pero no olvidemos que también tienen que haber muchas competiciones en las que el objetivo sea un poco fluir, ¿vale? Estamos hablando, insisto, niveles amateur, afición, ¿vale? Aficionados, aficionadas. El tema élite en este caso es un poquito distinto. Pero bueno, que no tengáis miedo a encorsetar o que hay una mayor estructuración de tu carrera a nivel mental de lo que la ha habido hasta ahora. A lo mejor es lo que necesitas, ¿no? Entonces, no tengáis, los que nos estén escuchando, pereza o miedo de que algo esté un poco más pautado, sería. Al final, como digo, es cuestión de papeletas. Cuanto más papeletas, más éxito podremos probar. También quizá cuestión de personalidades, porque hay gente que tiene un perfil y una personalidad en la que le gusta más tener bien claros todos los pasos y todos los escenarios posibles y el qué hacer y que esté todo bien delimitado, y gente con una personalidad que va más por eso lo percibe como un atentado hacia su libertad y son más Exacto, eso de decía. fluir y de improvisar, y al final no se sienten cómodos con una estructura hermética o muy rígida, o parcialmente rígida, aunque no sea en ningún caso Pero nunca algo si no te rígido. sientes cómodo y al final te frustras porque no llegas al resultado, algo hay que cambiar. Pero claro, por eso digo que dentro de que todo esto son generalidades, Daniel, los que nos estén escuchando, todo el entrenamiento psicológico, igual que la terapia psicológica se individualiza en global, en la psicología deportiva es un error no individualizar. Como digo, la parte de talleres o cosas que hacemos los psicólogos deportivos tienen un matiz de aprendizaje o psicoeducación, pero luego lo que mejor funciona es que alguien te guíe un poco a encontrar lo que te funcione a ti particularmente, ¿no? Igualmente que hemos citado en algún otro momento de la conversación, que el aspecto psicológico tiene muchísimas similitudes con cosas iguales en el entrenamiento puramente deportivo, es decir, de la parte más pues, fisiológica
o de rendimiento físico, pues en este caso igual. Al final, la conclusión o el resumen en este sentido es que debería de estar personalizado, o sea, que no es nunca van a ser tan potentes prescripciones o recomendaciones genéricas como aquellas que van a hacer referencia a los objetivos particulares de una persona, y en este caso de esa persona es deportista, ¿no? Entonces eso es, digamos, una vez más, lo que refuerza la conexión que hay entre tu área y la mía, ¿no? Y eso está, bueno, es una magnífica forma, yo creo, de concluir esta entrevista y creo que es mejor incluso que el hecho de yo hacer una especie de balance o resumen, y te voy a decir por qué. Ni tampoco voy a meterte una pregunta de cierre a modo pues eso, de conveniencia para terminar de enmarcar el asunto. Y insisto, te voy a decir por qué, David, y es para poder dejar como digamos, en suspenso o dejar un poco en no terminar de cerrar esta conexión, para invitarte a que haya más. Por supuesto, de hecho... ¿Vale? Porque me ha quedado tanto por conocer y por saber, y espero que a los que escuchen esto también, que no puedo de alguna manera dejar que esto concluya aquí, así que no sé cuándo, ya esto lo hablamos después cuando cortemos, pero tiene que haber al menos una sesión más donde podamos ya sí, entonces terminar de satisfacer nuestra curiosidad y de poner a lo mejor más conclusiones, ejemplos o profundizar un poquito más. Pero sí que, David, lo que sí que también es si nos justo quieren para plantear dudas o... Me explico, que se puede también hacer. Ah, sí, también. Y lo que sí que es justo, después del tiempo que has dedicado a hablar de todos esos contenidos tan interesantes, es que, pues, de alguna manera recuerdes de nuevo cómo puede la gente contactar contigo y dónde puede localizarte. Por supuesto. Bueno, pues también yo lo simplifico todo mucho. Podéis encontrarme, aparte en el canal de YouTube que estoy intentando ahí reflotar, sobre todo en Instagram, ¿vale? Donde más difusión hago de todo el proyecto, todas mis aventuras y un poco todos los vídeos, que es lo que hablo de psicología deportiva, que es @psicorrun, ¿vale? Psicorrun. /project con J y acabado en ECT, ¿vale? Y a través, para más, ahí tenéis también todos los enlaces y cómo contactar y toda la información de todos los servicios, en las publicaciones ancladas y en todo lo que voy publicando. Os animo, por supuesto, a seguirme y seguir mis aventuras también de psicólogo y de corredor. Y luego, para más información, primeras entrevistas de todo el servicio de atención individualizada y estas cosas, en el mail, que también tenéis acceso en redes sociales, psicorunproject@gmail.com. Genial, David. Pues invito yo también un llamamiento a que puedan contactar contigo aquellos que le ha parecido tan interesante o la mitad interesante que me parece a mí este tema. Con eso ya me basta. Y aunque solo sea para pues darte las gracias, que lo hagan, ¿no? Que contacten contigo para eso y que independientemente de que estén interesados en trabajar contigo o no, pues que compartan qué les ha parecido. En cualquier caso, todas esas referencias las pondré en aquellas modalidades de difusión donde este vídeo compartamos, así que no habrá ningún problema para que te localicen. ¿Vale, David? Perfecto. Pues una vez más, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo, pero ahora mismo en cuanto cortemos vamos a intentar hacer de esto una próxima. Sí, venga, capítulo 2.0. Han quedado muchos temas, creo que hay ejemplos, temas de lesiones y todas más cosas, no, sin mucho spoiler más, pero en alguna cosa que creo que se puede puntualizar y pues para la próxima. Por el momento lo dejamos en un continuará. Eso es.